Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Estamos en la clase 5 y vamos a tocar gestión en seguridad industrial y salud ocupacional, para lo cual tenemos herramientas de gestión que nos dan una base legal. También tenemos la política. Dentro de la política tenemos los objetivos. A través de ellos obtenemos nuestra pirámide de OHS. Tenemos los riesgos del proceso, equipo de protección personal y plan de emergencia, pero en una pincelada vamos a tocar. Esta es la escala legal. Nosotros tenemos la constitución política, después tenemos convenios internacionales, después tenemos los códigos, tenemos los decretos, leyes generales, leyes específicas, normas, reglamentos y por último tenemos los instructivos. Política de seguridad. Difundir y promocionar nuestros objetivos en seguridad y salud ocupacional de cero accidentes para nuestros colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes, proporcionando lugares de trabajo saludables y seguros. Dentro de nuestra política de seguridad debe estar cumplir con los requisitos legales en seguridad y salud ocupacional, que para nosotros acá en Paraguay sería el cumplimiento de la ley 5804, hoy por hoy, que está reglamentado, 37 de sus artículos ya están reglamentados. Por lo tanto, ya se encuentran en vigencia 37 artículos de la 5804. Y también tenemos el decreto ley 14.390/92. Política de seguridad debe ser diseñar e implementar programas de mejoramiento continuo a través del trabajo en equipo para una concienciación de la seguridad y salud ocupacional. ¿Se acuerdan que tocamos ya 5S también por eso? Justamente porque es una base de la mejora continua, debe estar fundamentado en nuestras políticas. ¿Eh? Política de seguridad debe aplicar estándares y lineamientos de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Sus siglas en inglés OHIS, ¿no? Y brindar los recursos necesarios para medir nuestro desempeño. Dentro de la política nosotros tenemos que tener la forma de medir el desempeño de nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional. Nuestra política debe educar y capacitar al personal que labora en las instalaciones de la empresa, del grupo, del crecimiento nacional, sobre el tema de seguridad y salud ocupacional, involucrando también a contratistas, proveedores y visitantes. Podemos tener, por ejemplo, un objetivo, este sería, es a modo de ejemplo, lograr mantener cero accidentes e incidentes. ¿Mm? Incidentes. Un índice de frecuencia, por ejemplo, sería menor a 5 incidentes por día. O eh, en el índice de severidad, por ejemplo, menor a 60 sería dentro de lo que sería un riesgo alto, pasaríamos a ser un riesgo medio. Sistema administrativo de seguridad y salud ocupacional. La salud y seguridad ocupacional no puede ser administrada solo a través de reglamentos, individuos y sentido común. No es, por ejemplo, que te digan, nosotros ya tenemos ya nuestra política y le capacitamos a la gente y bueno, y después, y tenemos alguna forma de medir
hicimos alguna evaluación, hacemos alguna verificación, hacemos algún informe, alguna rendición con respecto al desempeño de nuestra política. Interesante a veces cuando nos dicen, tenemos todo ya. Me encanta a mí cuando me voy a las empresas y me dicen, nosotros tenemos todo lo licenciado, tenemos todo lo en nuestra política de seguridad y salud ocupacional. ¿Y vos le pedís algún índice de desempeño o una medición que hayan hecho con respecto a la efectividad de su política? Y ellos, no sé, de eso se encarga fulana, de eso se encarga Mengano, pero nunca hay un responsable directo que esté involucrado con respecto al seguimiento de la política en seguridad y salud ocupacional en una institución. Por lo general le pasan la pelota a control de calidad o si no le pasan la pelota a recursos humanos, para no decir que no tienen personal calificado que pueda dar seguimiento de lo que de la implementación de esa política. Interesante, ¿eh? Algunos beneficios de la seguridad y salud ocupacional: mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo, garantiza el cumplimiento de requerimientos legales, mejora las relaciones laborales internas, permite el acceso a tasas preferenciales en seguros complementarios. Y sí, porque si le decimos que nosotros tenemos controlado, tenemos indicadores de desempeño con respecto a seguridad y salud ocupacional y que hacemos el monitoreo 2 veces al año como mínimo, hacemos el monitoreo de cómo va evolucionando eso. Sí, mejora mucho, pero si no tenemos indicadores y no hacemos ese seguimiento, cae en saco roto y por lo general no tiene trascendencia si hacemos o no hacemos la implementación de nuestra política de seguridad y salud ocupacional. Reduce el costo de los accidentes y claro, porque en vez de ser un accidente, nosotros podemos disminuirlo y que quede en grado de incidente o incidente grave. Cuasi accidente, pero no accidente. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, profe. Bien, bien será. ¿Qué te parece? ¿Esto suelen hacer ustedes? ¿Tienen indicadores que suelen seguir ustedes o simplemente dicen que ya tienen el sistema de seguridad ocupacional? ¿Mm? Si tenemos, profe, un seguimiento del riesgo, la matriz, se hace todo eso. Se identifican los riesgos y se hace un acompañamiento, un monitoreo de todos los riesgos que existen en las instalaciones. Me parece muy bien. Genera confianza en los clientes y claro, la persona tiene más confianza en vos a medida que vos demostrás que estás desempeñando estás aplicando, estás midiendo, estás controlando lo que estás haciendo. Sí, Obviamente va a profe, generar. y es importante el monitoreo, el uso del protocolo cuando tenemos así una política de ingreso, por ejemplo, a ingreso a espacio confinado. Yo aquella vez estaba haciendo una prueba, ¿verdad? Después de 15 días de haberse aplicado fosfina en el pulso, en uno de los tubos, ¿verdad? Yo me subí arriba y empecé a monitorear. Y le di al muchacho para que pueda entrar con el oxímetro, con el cuadrigas que sería el detector de... Y empieza a alarmar que existe gas dentro de el fosfuro, ¿verdad? Lanza como que está contaminado el ambiente, el aire, ¿verdad? Y, y ese tiene
un sistema en donde se queda grabado y se puede monitorear también a través vía Bluetooth. Se descarga un aplicativo en el celular y empecé a monitorear. Y durante que estaba el muchacho quitando la lona, ¿verdad? La Sí. carpa del, del grano, disparaba directo, disparaba. Entonces, y no había otra forma, sí o sí tenía que ingresar para poder retirar la lona porque tuvo lugar en donde colocó cinta. En minutos salió, pero igual nomás. Eh, Así nomás yo dije la importancia de tener, por ejemplo, los equipos y un procedimiento, pero no era como para entrar, pero sí o sí estaba obligado a ingresar, porque ventilar no se podía ventilar y estirábamos la lona y sí o sí estaba atascado. Tal cual, tal cual. Ese es uno de los riesgos más grandes que tenés en silo cuando comenzás a desencarpar el tubo. Normalmente 15 días es poco, dependiendo de la temperatura, humedad que tengas. Eso es lo que tenés que controlar antes de que tu personal ingrese, Antonio. Temperatura, humedad y cuál es la condición atmosférica de los últimos 5 días. Si hubo alto grado de humedad, no va a estar todavía por completo diluido, o sea, no se va a volver todavía gris la pastilla de fosfuro, razón por la cual va a ser muy difícil que llegue a liberar todo. Siempre va a haber un remanente que quede dentro del tubo y ese normalmente por eso yo le mandaba a poner arnés de cuerpo completo y mandé a hacer un trípode que ponía sobre la boca de silo y en el trípode tenía colgado una catraca mecánica con cadena. Entonces yo le estiraba al personal y le sacaba de adentro. Es la única Ah, forma, porque el personal, bueno, se confía mucho y mayor a 5 minutos de exposición a los vapores que quedan dentro, contenido dentro del tubo es muy peligroso. Y sí, y justamente yo estaba hablando con el muchacho, porque ellos son fumigadores, ¿lo verdad? Y yo le dije, bueno, ¿y tu máscara tiene? Tenía toda la máscara, el semi máscara facial con el, no es el carbón activado, tenía otro tipo de, para 5 tipos de gases, me dijo, ¿verdad? Que era el filtro. Ahí, tipo ese para, tipo buzo era su máscara, le cubría todo el rostro y solamente enfrente tenía el filtro. Estaba mirando para 5 tipos de gases, me dijo. Tipo un marroncito así y mostraba luego para qué tipo de gas era supuestamente, ¿verdad? Pero mismo así, tipo ese máscara autónomo, normalmente veo los bomberos utilizan esa clase de máscara, bro. Y, pero me dijo así, el tipo me dijo, pero ahora no estoy en la fosfina ni a cuándo te se la hora está bien. Sí o sí, tiene que oler ese. En- pero ya le pasó todo, pero ese es su... Y yo le dije, no, pues empezamos dependería contado ahí la pensamos eso porque ese es tremendo. A mí me deja con dolor de cabeza ese. Estaba con máscara ahí en la puerta como observando al vigía otra vez, ¿verdad? Porque su compañero de trabajo era el vigía, pero como nuestra política sí o sí vigía debe ser personal COFCO. Entonces le estaba cuidando, monitoreando, pero me dejó con dolor de cabeza ese. Y esto Uber. y normalmente se debe a que uno, había seguramente mucha humedad o había un día anterior, hubo humedad alta y al día siguiente había un sol fuerte. Así Sí, tenés sol fuerte. demasiada disipación.
Sí, sol fuerte, sí, profe. Fue a las 11 casi, sí, las 11 de la mañana fue. Y eso es lo que yo calculo que, porque no hay una forma también de poder ventilar ese. Es solamente con recirculación de aire, pero ese sí o sí no tenés salida otra vez. Tenía su recirculación de aire, pero va de tubo, genera de tubo a tubo nomás, ¿verdad? Así La- mismo. sí. Decime, es soja lo que tenía encarpado. No, maíz, profe. Ah, Maíz. maíz, Sí. entonces ahí tenés otro contrario más, que es el ácido producido por el almidón del maíz. Tiene un ácido que produce también, que es un ácido orgánico, que es un vapor bastante fuerte, que cuesta mucho disipar también. Ah, sí, sí. Y maíz normalmente concentra más, ahora Sí, porque porque nosotros anteriormente trabajábamos con trigo y el trigo demasiado rápido no tenía olor, ¿verdad? Porque yo me recuerdo en la época de M, cuando yo estaba allá en Puerto Teresa, en Salto. Ahí teníamos un puerto en ADM y normalmente el fosfuro en cada 100 toneladas, porque es demasiado contaminado, estaba por insectos, trigo viejo era. Y en cada 100 toneladas nosotros le mandamos un frasco. Ahí colocábamos un dispositivo en el elevador, pesaba 3 4 camiones. Mientras se iba esa carga, pasábamos al tubo un frasco para no estar subiendo en el tubo a hacer calado. Y entonces le matamos todito al insecto así, pero demasiado rápido terminaba, profe. Y así era también, 15 días, pero dejamos 15 días. Y antes de embarcar le metíamos ventilación de madrugada a las 4 hasta las 8 le metíamos y después ya empezamos a cargar y no tenía olor a... Porque sí o sí, ahí en Capeco no podía tener olor supuestamente, y al lado brasilero sí que es peor. Mm. entiendo, entiendo. Sí, normalmente es así, normalmente es así. La cuestión del trigo, ¿sabe por qué, Antonio? El trigo, bueno, tiene almidón, el trigo tiene gluten, lo cual hace que sea más fácil su absorción. La parte de, digamos, vapores, casi no hay vapores en el trigo, prácticamente seca el ambiente. Ah, sí, sí. Y eso ha de ser entonces. Y el maíz entonces por la concentración de almidón, entonces, ¿verdad? Por el maíz de As- por as- sí es más fresco luego, ¿verdad? Así Si nos mismo. vamos en un tubo de un maíz, sí está fresco el maíz, el ambiente así empieza, parece que suelta un oxígeno más suave, ¿verdad? Ujú. Y la soja también la misma cosa, profe. Porque Así en trigo mismo. yo no veía en trigo la diferencia entre, porque anteriormente yo caminaba bastante sobre el grano, ¿verdad? Hacía medición de depósito y eso, y el trigo no tenía ese sensación de, ¿cómo es? De sentir el fresco del grano así, ¿verdad? Libera, parece un oxígeno dentro del depósito. En realidad lo que libera es dióxido de carbono, pero eso no es, digamos, en un espacio, digamos, en un silo galpón, no es tan peligroso como es en un silo tubo. Ah, Y, dióxido de y carbono es lo que es. claro, y ese por frotamiento de todos los granos tiene dióxido de carbono. El problema con el maíz es el almidón que al frotarse, él produce un pequeño alcohol. Por eso es que produce el ácido cianhídrico, por
descomposición del almidón y eso es lo que hace que sea muy fuerte su olor. Perfecto. Y es complicado, pero hay que manejar vos tenés que manejar todos los componentes, tenés que leer cuando viene propiedades de maíz y ahí te va a decir que cuáles son sus propiedades y cuáles son los cuidados a tener. Y no tenés que cansarte de leer, porque si te cansas de leer no vas a aprender. Y yo aprendí yo tenía cuatro topos y tenía tres, eh, tres gatos, tenía, o sea, tres maracayás, eso es de Silo Yupia, personal de Silo. Tenía tres a mi cargo y tenía cuatro topos. Y ellos son los que te informan, te van informando y te van enseñando lo que ellos fueron aprendiendo en forma empírica y vos tenés que ir acompañando con una lectura. Normalmente tenés que buscar información seria y vas a encontrar información seria en portugués, que es mucho ahí en portugués porque los graneleros trabajan bien en Brasil. Las normas BR están muy completas. Y yo tuve mí los primeros tiempos, pues ya poco antes más de leer la portugués, pues y gusto nomás. Y gusto de Ah, manera. sí, son más críticos, profe. Porque Son, sinceramente yo normalmente buscaba así pero poco hay, profe, cuando no buscamos así informaciones. Normalmente te muestra sobre los granos, el ANE 41, ¿verdad? Esas cosas nomás el ANE argentino, padrón de embarcación. Y normalmente te lanza Escuela de Córdoba y no sé qué cosa. Hay poco información existe sobre granos. Y eso, por ejemplo, granos, ahí ya parece que de memoria y capaz y te me acuerda, pero es de los brasileños nunca leí ahora informaciones de granos de ellos ahora. tenés que leer. No te vas a Sí. arrepentir, Y, vas a complementar muy bien tu conocimiento y te va a ayudar mucho a mejorar tu desempeño en análisis de riesgo para tu personal. sí. Ellos son demasiado críticos, güey, porque ellos trabajan demasiado bien el área de granos, ellos trabajan demasiado bien porque ellos son muy grandes exportadores, entonces están muy bien padronizados su sistema. Ah, Mi sí. sistema de gestión va a ser en la norma BR y no tuve Ah, problema ni pedí auditoría, ni pude ir por acá, ni pedí auditor, ni pude ir por acá, porque la norma BR es completa, o sea, sí, sí. No, y bien. sí manejar. Ay, qué bueno, pues. Y voy a mirar un poco. Inclusive estaba pensando hacer la tesina sobre el espacio confinado. Eso es lo que estaba hablando con la profesora Lilia. Sobre espacio confinado, le dije, sí, riego, espacio confinado. Y hablar específicamente de silo. Y nosotros, por ejemplo, acá, profe, una técnica en donde se hace un cálculo de descanso de grano después. Por ejemplo, cuando vos descargas todo el tubo, en tubo, ese es lo que nosotros hacemos ese cálculo. Y cuando se descarga, se va descargando sí o sí, ya nosotros tenemos ya delimitado la marca hasta qué punto se tiene que descansar el tubo para que se pueda hacer un ingreso seguro del personal. Porque acá nosotros, la política de la empresa no es para entrar sobre grano una vez que se haya tocado el tubo. Mismo así para encarpado es lo que ellos hace una excepción porque se ingresa con todos los dispositivos anticaída, pero igual nomás ellos tienen miedo, ¿verdad? Para que el personal que no se quede aquí un hueco dentro de los granos, por ejemplo, y que sea tragado por el, por el hueco, ¿verdad? Por el grano. Y
pero te voy a pasar después como lo que nosotros tenemos delimitado. Y no falla ese cálculo, profe. Mínimas cosas. Si vos dejás que hasta el último que se deslice el grano para poder hacer accionar la roca barredora, se queda ya, aunque sea de una partecita, ya muestra ya la, la marca, ¿verdad? La marca interna. Porque tenemos para tubo, por ejemplo, mínima cosa es de 15 de 10 centímetros aproximadamente, si es de soja y del tubo. Porque ahí vos medí el tangente, ¿verdad? El tangente desde la boquilla del registro de descarga hasta sería la pared, ¿verdad? En donde los puntos, en qué punto quiere quitar la tangente del descanso del grano. Y ahí te va mostrando, conforme el metro de la distancia, ahí te va a mostrar a qué altura sería, porque hay un cálculo matemático que tienes que hacer. Y ahí donde te da la altura, ahí con metro vos empezás a delimitar esa parte, marcar. Y es muy... Yo primera vez he visto ese, nunca en ningún otro lado he visto que se hace esa delimitación y por eso yo digo que muchas veces se muere la gente, por porque ingresa en un tubo donde se puede colapsar el grano suspendido en en pared de silo o del depósito, ¿verdad? Así mismo. Interesante. Vamos, vamos un poco ahora después tu apunte. Interesante, muy interesante. Muy interesante. El mundo del siglo es demasiado, demasiado cambiante y de acuerdo a la tecnología que se implementa tiene diversas formas de trabajar. Es muy interesante. Pasa un poco ahora cuando pueda. Yo también te voy a pasar algunos materiales que tengo ahora cuando me acuerde del tema de acordarme, buscar nomás y poner un poco para poder pasar. Sí, profe, te voy a pasar. Espectacular. Ya continúa ahí, mi. Ya mi ese, ya quiero que papá. Antes que cortañan de hoy. Volvemos a tocar el tema otra vez. La seguridad y la salud ocupacional no se maneja a través de reglamentos, individuos, sentido común. No es porque vos ya tenés firmado un papel, vos tenés que asumir de que el personal ya sabe. Normalmente vos tenés que asumir de que el personal sabe, pero se va a descuidar o se va a confiar. Justamente hoy me fui a hacer un monitoreo de trabajo en altura para la gente de Protex, ahí en una instalación en el Chaco. Y hay mucha confianza por parte del personal. Yo voy a ITI, IP sobre, yo voy a la y conocimiento de, yo voy a la ñarnere. Yo pido enganchar a la personal. Eso es, vos dijiste que confía en tu peso, confía en tu arnés, confía en esto, aquello. Ahora quiero ver algo. Soltan por la escalera la personal. Salta por la escalera de la persona. O puñete hoy la persona. Se más. O tangueata de. O puñete hoy la escalera. Oye, pues mi va a mí ese. O sea. Y tal vez como a la tipo de gate. Qué puta sea. Más canada más de colonito ya pues ahí. Bueno, o sea, ahí yo estaba ahí la. No explica por ahí si ahí la madre se puede por ahí. Es Sí, complicado. profe. Normalmente los personales que son antiguos, sí, tienen luego esa tendencia de ser agresivo o desafiar a la parte digo así, desafiar la muerte también, porque
Tremendo, es como acá tengo un compañero que son muy, ¿no? Son caño de Isa y Cuagua, sí, pero hoy en día ya no es más así, la política de nuestra empresa ya no quiere, pero sube, profe. Yo no tengo, apenas le ahora yo pista. La desafío teoría, le ahora entre ahí en la pasarela de los tubos y eso. Apenas a Yupi aguantaba, pero dos, tres veces ahí si es posible, añi enganchada, pero en lado, otro lado, sí, sí, hay otro dispositivo anticaída han colocado, ¿verdad? Cabo de vida, mira, pero no quiero te desafiar así, ¿no? Así mismo, así mismo, porque las condiciones, una vez que vos te subís, si cambian las condiciones climáticas, vos ya estás arriba y es difícil a veces bajarse otra vez sin hacer la tarea. ¿Por qué? Porque vos te bajás a nivel del suelo y haces otra vez las mediciones y las condiciones están para poder trabajar. Pero vos ahí arriba tenés otra velocidad de viento. Es impresionante ese. Y vos te dices, ya, vos, ese mal cosas, ¿verdad? Autorizarse el trabajo ya por para la medición, pero yo pija, ne no yo pipa y cuello ni por más variedad, me dice la se peso normalmente a jupila ese elementos a un marcama hace una 12, antes 9 12 marcando pues 6 9 aeropuerto acá y descampado, o sea, a ver, Luque, y descampado, o sea, jaja, tal, tú, o sea, pero a remesón. Entre 9 y 12, o sea, a nivel de suelo, donde ella por la medición, no me de 5 7 humildemente. Al de 5 a 7 autorizable, o sea, aguantable la presión, que tú yupi. Pero de 9 12 o media de fuerza y más de pulmón baretea, la aguanta jamás el bate. Profe, ¿y hasta cuándo ve la velocidad máxima? ¿Hasta 20 o 30, profe? Velocidad, porque y así como decir 17, 18 y eso, 12, 13, y eso fácilmente te llega. Con ráfaga de viento llega, inclusive a más, ¿verdad? Hasta 20 con ráfaga fuerte. Por ella, era landero ya, nada más tú gasté esa con ráfaga, hasta 20. Pe, tú estás bateo, no y medio gateja de agosto, antes de agosto, hubo ese amigo, tú estás bro. Ujú. Ajá, tú sabes, justamente lo de Cotín Caño, los figurijas ocultadores, los que ya suspendido la hora de caño, 20 bate. Ahora yo pillé eso de Jarebe. El Yupi era grande, ahora ya por la de permisos a los Yupi, bueno, en cuestión de jate ahí la en hora de tuve la 8 ni punto y targuasa. Pero yo pienso que lo último baete lo colocaba en el caño, que es un caño del elevador a la cinta principal era. Hay poquito Ah, de caño poguazote para 320 toneladas, parece ese, el caño más grueso. así mismo. Ajá, y es pesado. Lo colocas hasta y lo de raza. En una hora por ahí empezamos a aprender todo lo porque es demasiado pesado, ¿no? Después, trinca llegan a hacer la donde soporte, ahora de tira llegan. Sí, y así despacito se consiguió a conectar todo. Como hizo el cabo principal, lo capaz el cabo, los conectores por el soporte, ¿verdad? Pero y tirar eso catraca, ¿verdad? Catraca, pero y tirar eso lo ajustaba eso, deja Pepe otro lado, porque cabezal sobre la cinta principal, pues no tenemos falta tipo una mano francesa, una pluma fuerte ahí, porque no hay pues, estructura para solamente si se hace una plataforma. Eso lo estaba hablando con mi compañero. Tenemos que hacer una plataforma con guardacuerpo completo para que se pueda colocar el soporte, ¿verdad? Porque vengo pues cinta soporte y
estructura peñijada, sí, justamente ahí empieza el tambor y eso. También ya pueden ser cuadro, chapa, no es chapa, mi ángulo, el ángulo y hacer cuadro, le dije, hacer tipo un cuadro y hacer ahí una estructura fuerte sí o sí, porque ahí falta que la mano francesa de mi parte, bro. Y es, Mm, y no te va a molestar después. no, a la guardacuerpo solamente pelado, lado hacia, Hacia si el nosotros elevador. hacemos todo solamente hacia la cinta principal, porque hacia el elevador no podemos luego colocar guardacuerpo, porque ahí sí o sí para que podamos alzar el caño, la punta del caño. Mm, Sí, sí, o hay que hacer tipo un guardacuerpo quita y pone una cosa, tenemos que hacer para que se pueda elevar la punta del caño hasta el tambor, ¿verdad? Hasta el descarga. mm, interesante, muy interesante. No había pensado en eso, pero no. Normalmente lo que pasa es a medida que pasa 18 kilómetros, hasta 12 es aguantable, poder respirar todavía. Pero a partir de 15, 18, 20, mía, ya neka tuvimos respira por nada, ya de fuerza y más por la presión atmosférica y aparte también por la cuestión del viento. Muy interesante, no había pensado en ese sistema. Hay que hacer un diseño ahora. Pero tenés que también ya para poder hablar de tesis, ya para poder en día, ya pueden hablar de tesis, ya esa mierda, más te coban. Porque Sí, profe. interesante. Y bueno, sé si, amigo, yo este 11 de noviembre voy a estar en las jornadas de salud ocupacional del Paraguay, que va a ser en la cuarta o congreso de medicina en el trabajo. Va a ser en la quinta de Cuasatí. El día 11 de noviembre me toca a mí hablar sobre seguridad en silo. Justamente me toca hablar sobre seguridad en silo. Y me dijeron 40 minutos a eso. Bueno, aunque sea lo básico, vamos a hablar, pero que 40 minutos es poco para hablar de, pues sea Yapoma, seguridad en silo, Yapoma Minga Guazú, sea Yapoma, ahí lo mitad día, 2 jornadas más allá. La primera vez me llevó 12 horas. O sea, dividimos en dos jornadas, no hubo caso para hacer todo en una jornada. Y el otro dividimos también en 2 jornadas, pero acorté mucho más. Y me recuerdo que uno de los personales eh, dijo que no le satisfizo por completo la charla porque hablé sobre metodología Kaizen para la mejora continua. Y por qué era importante la mejora continua en el trabajo en silo. En vez de que hoy agarrado y ape parte peña interesante que usted, oye, pues calcular, va a ver para el progreso está super la 5S. Eso, encima que le expliqué bien, o sea, lo mismo llegué, o sea, ahí arriba 12 horas de copo de clase, o sea que hubo bastante horas de clase como para poder entender bien y poder absorber bien lo que querían, pero sin embargo no pudieron sacarle otra vez por completo el jugo. Sí, ese es muy profundo, profe, la mejora continua sobre el 5S. Si vamos a tocar, yo hablé con mis compañeros, porque justamente ya cuando estaba haciendo el estudio ahí eh, yo hice acá en la UPE, estaba haciendo técnico en electromecánica. Y ahí se habla bastante sobre 5S. Y nosotros ya tuvimos ya una materia de 5S. Y estaba hablando con mis compañeros, pero
su escuela y tenemos aplicado esa, esa norma del 5S en nuestra empresa, pero no le da la importancia y el valor. Y justamente le comenté así, ahora porque Oreo desarrolla la hora de manejo, a ver la herramienta mía no moviendo aceite y lo mismo. Y yo le digo, se vos tenés que poner en un lugar y entonces sí o sí el otro compañero, una vez que terminamos el trabajo, sí o sí debemos ir a colocar en su lugar otra vez. Eso por otro, o si no, y cuando ya se cae, yo a veces, por ahora yo le lo mitad para una herramienta porque hoy ya para ver lugar de trabajo. Y es tremendo, profe, porque se apretar la de vigía, por ejemplo, en el tubo. O sea, bala personal, ya, porque primero ingresa todo con los arneses y una vez que se abre la puerta de abajo, por ejemplo, ella y arnés, me ve y después cuando me voy ya. Opei las 5 las 4 va 11 más hoje ya pagué y ni herramienta cuál era pero opei de que llegan no y recuerda que tomó esa hubo gato y ni herramienta. Normal, ¿verdad? Normal. Bueno, Antonio, vamos a volver a conectarnos para las 8. La Vamos a volver a 8 dale, conectarnos. bro, Las 8 dale. vamos a volver a conectarnos y vamos a hablar un poco sobre tu tesis. Porque ya aproveché, ya que más, ya no ya conecté y ya me embalañan de clase y también. Ya le. Soy Dale, más, profe, Antonio. dale. Gracias, profe. Dale. ¿Listo, señor?